pero aprendí desde muy pequeña a tomar con una mano la vida y con otra la muerte. Y la muerte sabe que yo no me voy a dejar de aferrar a la vida hasta mi último aliento. Yo creía que era un fantasma y decía, tú ya vienes por mí. Y tenía conversaciones y yo lo veía sentadito y yo hablaba y le decía, es que, ¿por qué te apareces ahorita? Que era, ¿saben cuándo? Cuando yo estaba muy cansada, cuando no me alcanzaba el aire y se me aparecía, yo a veces le decía, es que vete, no, no, no quiero que me lleves. ¿Y tenías miedo, Ana? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Al morir comencé a vivir. Mi nombre es Francisco Valentín. Yo soy Ana Cecilia González. Y yo, Ingrid Honkala. Bienvenidos todos a esta nueva programación. La semana pasada, la vez anterior, yo compartí con todos ustedes mi experiencia para que me conozcan un poquito mejor. Pero en el día de hoy vamos a conocer un poquito más quién es Ana Cecilia González. Así es que le cedo el turno en su totalidad a mi querida amiga Ana Cecilia. Adelante. Gracias, Francisco. Bienvenida, Ingrid, también. Qué gusto que estemos aquí una vez más. Yo realmente me quedé y les invito a que no se pierdan este programa de Francisco. Estuvo increíble. Hay mucho que aprender y yo les doy gracias porque me dan ahora la oportunidad de compartir. Primero un traguito a mi café. No, y maravilloso, Ana, porque de verdad que al igual que con Francisco, la gente preguntaba, bueno, pero cuenten más de Ana, yo quiero saber quién es ella. Entonces, bueno, hoy te Sí, damos esta porque ¿saben qué oportunidad. pasa? Que cada uno de nosotros tenemos nuestros canales, nuestras páginas, ahí en la descripción viene, y tenemos la gente que nos sigue, pero hemos querido unirnos precisamente porque hemos encontrado que además de que somos uno, en cada uno de nosotros hay mucho que aprender y queremos compartirlo con toda la gente que nos sigue, a cada uno en lo individual. Y bueno, yo comienzo con mi historia. Y les quiero compartir que habiendo nacido con una cardiopatía increíblemente compleja, y lo digo así porque en 1964, cuando yo nací, este tipo de cardiopatía, para aquellos de ustedes que sean médicos y que conozcan algo de nuestra biología, yo nací con transposición de grandes vasos, un solo ventrículo, estenosis pulmonar, y de ahí todo lo que se deriva de esa malformación. Entonces, la esperanza de vida en aquel entonces, pues era Francisco e Ingrid prácticamente nula. Mm, A mis padres les dijeron, no hay realmente mucho que hacer, no tenemos herramientas médicas, científicas para prolongarle la vida a alguien que vino con una malformación tan severa. Y para que tengan una idea, ahorita el porcentaje que se conoce normal para alguien que pueda mantenerse con una buena oxigenación, pues es 95 hacia arriba. Ya cuando empieza a bajar de eso, empiezas a preocuparte que algo pasa. Bueno, yo tenía 75, 74% oxigenación. Entonces nací y nací muy amoratada. Mi mamá en ese momento, sin entender nada, porque no había ecocardiogramas, ecocardiografías, vaya, ¿cómo le llaman? Para que vieran cómo estaba el bebé. No había nada de eso. Tú nacías y pues a lo que venías. Y entonces mi mamá dijo, bueno, pues de algún pariente medio morenito vendrá esta niña porque nació muy La, la amoratada. ecografía, sí, la ecografía que le hacen a las... Ecografía, ¿Mm? exactamente, pues no había, pero nací así, entonces pues me vieron un poquito más, con la piel un poquito más oscura y sin entender mucho, no te cuestionas, pues dan la bienvenida a la niña, pero sí notó mi mamá, ya tenía una hija mayor, que es mi hermana, un año, 3 meses después, nazco yo y mi mamá me llevan a casa y se da cuenta como apenas empezaba a comer un poquito, inmediatamente me agotaba y me quedaba dormida. No alcanzaba Claro. a terminar de comer, pero despertaba a la hora y media, 2 horas en un llanto. Entonces Mm. imagínense un bebecito con muy poco oxígeno. Llorar representa
mucho oxígeno. Entonces, para cuando mi mamá me volvió a dar de comer, yo ya me había cansado. Entonces, mamá notó una diferencia enorme entre mi hermana y yo, muy preocupada y la intuición materna le decía que algo no estaba bien. Entonces, ella todavía convaleciente, mi abuela materna y mi padre me llevan al pediatra. Y ahí es donde encontraron que a lo mejor tenía un soplo. Sí, es que vemos que algo no está bien, pero esto se arregla con los días, no se preocupen, tranquilos, me llevan a casa otra vez y mi mamá decía, no, es que esta niña no duerme, no descansa, no come, y obviamente mi madre tampoco. Y con otra bebita, porque tener un bebé de 1 año, 3 meses, pues es un bebé, no Claro. es un niño que demanda, y mi padre trabajando todo el día. Entonces fue ahí como a los 4 meses que deciden llevarme a la Ciudad de México, que era donde yo nací, soy originaria de Monterrey, Nuevo León, en México. Me llevan al hospital, del Hospital Infantil de la Ciudad de México, la capital. Y ahí es donde ya vieron un diagnóstico mucho más completo. Se dieron cuenta que tenía las venas principales, la vena aorta y la vena cava, estaban invertidas. Ay, Entonces, y además tenía un solo ventrículo. Es decir, la sangre que debía de entrar a un ventrículo entraba al otro, pero como había uno solo, pues se revolvía la sangre y por eso podía sobrevivir. Entonces, dentro de la tragedia, como Francisco nos contaba, parece una locura, pero fue una bendición. Y mm, ahí no encontraron lo de la estenosis, pero sí, mis papás, yo pasé mucho tiempo en el hospital de pequeña. Ahí fue donde les dijeron a mis padres, seguramente esta niña no va a vivir más de 7 u 8 años. No creemos que salga de la cuna, no creemos que nunca pueda caminar, no va a tener la fuerza, no va a tener manera. Entonces, imagínense unos papás con una bebita de 1 año y medio, con otra chiquita de 4 meses, y mi mamá tenía 21 años en ese momento. uy, Tuvo a no. su primera hija a los 20 y ahorita la segunda a los 21, y mi papá tenía 27, y pues eran unos niños hoy en día para tener esa carga tan pesada y no Mm. saber, porque aparte no les daban ninguna solución médica. Mm, Pasa el tiempo, mis padres como pudieron juntan recursos, me llevan a la ciudad de Houston. Por primera vez visito yo Houston a los 11 meses y ya dieron un diagnóstico completo porque me hicieron lo que le llaman un cateterismo, en donde encontraron que tenía una estenosis pulmonar. ¿Qué significa esta estenosis? Y explico todo esto con detalle, porque fíjense la maravilla de la creación humana. Dentro de esta malformación, el hecho de que yo hubiera nacido es como un pequeño, eh, estaba medio sellada en la entrada a los pulmones, era como un callo, le llamamos callo, pero no permitía que la sangre bombeada tan fuerte con un solo ventrículo lastimara el corazón. Entonces, increíble. hoy en día, cuando los niños nacen así, les hacen lo que le llaman un Glenn. Y ese Glenn es cerrar bueno, yo nací con ella. Entonces, imagínense la ventaja, pero en ese momento, cuando yo tenía 11 meses, dijeron, y además tiene cerrada la entrada. Bueno, eso fue una gran ventaja que me permitió vivir muchos años antes de que hubiera algo. Fíjense, yo cuando obviamente mis papás aún ahí les dijeron, no tenemos hay apenas algo de investigación para resolver este caso, pero no creemos que antes de 10 15 años tengamos algo como para hacerlo. Entonces, no sabemos si Ana Cecilia va a alcanzar a vivir para esto, pero estamos en ese camino. Sin embargo, lo que les decimos es que cuídenla lo más que puedan, a ver si en algún momento hay alguna solución. De todas formas, estabas diseñada para sobrevivir, Ana. Qué cosa tan increíble. Fíjate, eso es lo maravilloso. Por eso es que yo hoy en día cuando despierto, lo primero que hago es gracias por un día más. ¿Por qué? Porque quiere decir que tengo otra oportunidad de hacer lo que vine a hacer. No importa cómo hayamos nacido. A veces nos detenemos en el que pobrecito no tiene piernas o nació con un... ¿Saben qué? Dejemos de decir pobrecitos, porque eso es tan negativo, cuando en realidad hay que decir gracias por un día más,
porque saben que el milagro de la vida es tal que hoy en día, vean, tengo 60 años, pero les quiero relatar todo esto, ¿por qué lo digo con esa certeza de que aparentemente aquello que parece una tragedia resulta ser una bendición escondida? Pues Yo había mírate, aquí nacido, te tenemos, Ana, como bendición. exacto, yo había nacido, como lo dijo Ingrid, diseñada para sobrevivir, pero en ese momento no lo sabíamos, ni los doctores. Y recuerdo que desde muy pequeñita yo empezaba con esto, imagínense, esta falta de oxígeno, como Francisco lo relató cuando tienes falta de oxígeno en el cerebro. Hay un momento en el que pareciera que hay confusión, empiezas a decir cosas que parecieran no lógicas, pero yo sabía que yo las traía de otro lugar. Pero mi primer momento de sufrimiento y dolor, que recuerdo como algo que hoy en día todavía me acuerdo y me duele, es cuando tenía 4 años, acababa de cumplir 4 años y me llevaron a la Ciudad de México otra vez porque no había mucho que hacer. En Monterrey me llevan porque me dio una gripa, imagínense una gripa, o sea, con esto yo entendí lo que significa cada vez que nos da una gripa, lo que le cuesta al cuerpo recuperarse. Necesitas mucho oxígeno, necesitas reposo, bueno, imagínense una niña que no tenía oxígeno. Me llevan a México y ahí me tuvieron internada cerca de 2 meses. Entonces, imagínense una chiquita de 4 años con este proceso en donde no había mucho que hacer. Entonces, me ponían y estaba en cuidados intensivos, estuve no sé cuántos días, no sé cuánto tiempo. Perdón, los 2 meses estuve cuando tenía 4 meses. Ahí es donde pasé 2 meses y mi madre, me regreso un poquito, y mi madre ahí tenía que viajar a Monterrey en camión porque no había dinero para el avión. Entonces se pasaba toda la noche viajando y luego regresaba. Y mi papá me iba a ver los fines de semana. Dejaban a mi hermana con mi abuela. Y yo platico esto porque todo este proceso, imagínense el momento de sentirse abandonado. Yo abandonada en el hospital a los Ay, 4 meses de vida, solita, yo pobrecita. abandonada, mi hermana abandonada en Monterrey con las abuelas, mi mamá abandonada de mi papá porque alguien tenía que trabajar y mi papá abandonado de su mujer y su hija. Entonces era todo un proceso, pero todo esto nos fortaleció y tenía un propósito. Ujú. Entonces, pasa el tiempo y fíjense, ahorita, Ingrid y Francisco, estoy dándome cuenta que muchas cosas ocurrieron en el 4, porque tenía 4 meses cuando pasó este evento. A los 4 años fue mi primer momento de sufrimiento y dolor. Y me acuerdo que me tenían que poner, imaginen una niña de 4 años que no se salga de una cuna, pues claro que te sales. Pues me tenían que poner en una cuna profunda para que yo no pudiera salirme porque yo seguía siendo una niña inquieta con toda la inteligencia de una niña de 4 años, que además no entendía por qué tenía mi mamá que irse y no me dejaban estar con ella más que 1 hora en la mañana y 1 hora en la Ay, tarde. no, qué difícil. Hoy en día sabemos ya y es parte de lo que parte de mi labor ahora es eh, ¿cómo se dice? Yo defiendo a los pacientes y parte de lo que hago es dar el testimonio de la importancia de mantener a los padres lo más cerca posible de los niños cuando están en un momento tan difícil. Pero bueno, no sabíamos eso en aquel entonces, 1970, no, 1968, estaba yo en la Ciudad de México y entonces lo único que yo tenía para hacer era llorar en la esperanza de que llegaran por mí. Y me acuerdo que un día fue mi madrina a verme, mi madrina que se llamaba Dora, y me dio una de esas muñecas modernísimas de las que le jalabas el cordoncito y Ah, lloraba. me Ya, acuerdo, sí. me Entonces, acuerdo de para esa mí era la época. maravilla, porque cuando se iban, pues la ponía a llorar a ella o lloraba yo, pero alguien tenía que llorar. Ay, qué Alguien tenía que hacer ruido de entender que yo no estaba feliz que me hubieran dejado ahí. Pero imaginen un poco, y lo comparto porque es importante aquellos que a veces vemos y sentimos culpa de lo que hacemos. Imagínense que mi mamá se iba junto con mis padrinos y yo les gritaba y les decía, malos, son malos, ¿por qué me dejan sola? Y yo ay. le gritaba a mi mamá, eres fea. Eran las palabras más fuertes que yo tenía. Eres fea, eres mala.
y pataleaba y Mamá tendría que gritaba. llorar en ese recorrido a la casa como loca. Ay, Y no. mi madre me cuenta, porque después escribí un libro donde yo entrevisté a toda la gente que recorrió la vida conmigo y me decía, yo no podía voltear a verte porque yo estaba hecha una lágrima, una Ay, sopa de lágrima. Mi papá la abrazaba y mi mamá le decía, es que ella cree que soy mala, que la estoy abandonando y mi papá nada más la abrazaba. Pero bueno, esto lo comparto porque fíjense cómo la vida da tantas vueltas y te permite entender en este momento lo que mi mamá sufría, pero yo ahí aprendí mi primer lección. Un día llega un médico a jugar conmigo, a tratar de acompañarme, de esos médicos, ¿cómo le llaman? Los que están de guardia, ¿no? Entonces sí. llegaban Sí. a ver a la niña y se puso, mira tu muñeca, se puso a jugar con mi muñeca y le jalaba el cordón. ¿Y qué creen? Me la rompió. Ay, Le no. zafó el cordón que la hacía llorar. Y yo No. en las noches, pues era la que me acompañaba. Porque cuando yo ya no tenía fuerza para llorar, yo jalaba el cordoncito y ella lloraba. Por lo menos dejaban que alguien llorara. Pero yo quería que alguien reclamara lo que estaba pasando. Y esa noche el doctor me la rompe, obviamente una niña de 4 años le grita, le dice que es tonto, que por qué la rompe y el doctor no sabía ni qué hacer y me trata de dar paletas para compensar. Yo agarro las paletas y se las aviento en la cara. Yo no quiero paletas, yo quiero mi muñeca. Ay, no. Y entonces él tratando de arreglarla me dice, me la voy a llevar y te la voy a arreglar. Imagínense, yo eran gritos y decían, no, no te la lleves, pero él quiso hacer el bien tratando de arreglarla, se la lleva. Y esa es la noche, la primera noche que yo recuerdo más triste y difícil en donde yo me sentía sola. Y ahí es donde por primera vez, porque yo no tenía la fuerza de llorar, y no tenía a mi muñeca ni a mis papás, estaba en una cuna profunda, nada más volteé y recuerdo la imagen de sentir un abrazo. No entendía qué era, pero yo sentía un abrazo y sentía que algo había, pero eres una niña, no hay palabras, no terminas de entender. Y me calmé. En la mañana llega el doctor con mi muñeca que no pudo arreglar. Me la regresa, la abrazo y le dije, ya no te la lleves más. No importa que no funcione. Llega mi mamá y ahí es donde les digo, fue mi primer lección de entender el valor de lo que tienen las cosas. Llega mi mamá, me carga, me ve y le dije, mamá, la muñeca ya no sirve. Y mi mamá me dice, la descompusiste, Ana Cecilia. Y yo, no, mamá, yo no fui, fue el doctor. Claro que no fue el doctor, fuiste tú. El doctor no está aquí para romper muñecas, ellos están aquí para ayudarte. ¿Ustedes creen que me importó que mi mamá tuviera la verdad de quién había roto la muñeca? Ya no importaba, mi mamá estaba conmigo. Ya lo No. que yo quería era que me abrazara, que me sacara de la cuna y que me llevara a caminar. Y Qué lección tan maravillosa, Ana. ahí Wow. entendí por primera vez que a veces necesitamos dejar pasar las cosas. Ujú. ¿Sabes qué? No importa, mamá, si no me crees. Ya después de grandota le pude explicar y me entendió. Pero en ese momento de niña, yo entendí que no siempre los papás iban a entender, porque la verdad es que los papás están muy ciegos a muchas cosas de lo que viven los niños. Y mira qué pequeña estabas para tan gran entendimiento, Ana, y a veces uno cree que los niños no están comprendiendo las cosas. Exactamente, Oh, Ingrid, sí, por está eso lo más pendiente comparto. de lo que uno se cree. Así es. Sí, Y ahí entendí que el valor de lo que realmente valía para mí era mi mamá. Era su presencia, su abrazo, su compañía. ¿Qué importaba si la muñeca estaba rota? Que era mi única compañía. ¿Qué importaba si me creía o no me creía? Lo importante es que yo tenía a mi mamá. ¿Cuántas veces nos hemos quedado atorados en un evento porque no me creo, no sabe lo que necesito que sepa cómo ocurrió? ¿Realmente es tan importante eso? ¿O lo importante es en ese momento el amor y la presencia de lo que importa, que en ese momento era mi madre? Pues sigo creciendo y con esas pequeñas lecciones, y fíjense que esa luz que yo empecé a ver ahí se me siguió apareciendo y cada vez empezó a tomar más claridad. Y esto es mm, algo que a mí ahorita lo comparto porque también Francisco lo mencionó.
Por muchos, muchos, muchos años, yo nunca lo compartí hasta que encontré un espacio donde me sentí segura. Y este es uno de ellos a los que yo les invito a que hagan sus preguntas, como se los hemos dicho, porque yo me callé por muchos años hasta que escribí mi libro, que estamos hablando que pasaron casi 50 años. Pero yo tenía un ser, este ser que yo sentía que me abrazaba. Yo pensaba, lo confundía con un fantasma. Decía, es que es un fantasma que seguramente viene por mí, porque nada más aparece cuando estoy sufriendo, cuando estoy llorando, cuando estoy a punto de morirme. Y les comparto esto como inicié mi libro. La muerte y yo nos hemos visto de cerca muchas veces, pero nos sacamos la vuelta y desviamos la mirada y volteamos a ver otro lado. Pero aprendí desde muy pequeña a tomar con una mano la vida y con otra la muerte. Y la muerte sabe que yo no me voy a dejar de aferrar a la vida hasta mi último aliento, porque tiene un ¡Qué propósito. belleza, Ana! Está muy lindo. Y entonces este ser que se me aparecía, yo creía que era un fantasma y decía, tú ya vienes por mí. Y tenía conversaciones, pero no eran habladas, todo era con mi mente. Y yo lo veía sentadito y luego les voy a compartir una imagen que me creó la inteligencia artificial de cómo estoy frente a él y yo hablaba y le decía, es que, ¿por qué te apareces ahorita? Que era, ¿saben cuándo? Cuando yo estaba muy cansada, cuando no me alcanzaba el aire y se me aparecía. Yo a veces le decía, es que vete, no quiero que me lleves. ¿Y tenías miedo, Ana? Igual que le pregunté el otro día a Francisco, ¿te dio miedo? Fíjate que no, más bien era, vete, o sea, no me lleves, porque yo quiero vivir. Era más que, yo, es más, se convirtió en mi compañero de juegos, porque decía yo, bueno, estás aquí, y empecé a Pero, tener conversaciones pero en una, donde, una sí, pregunta, dime, y dime, perdona que te interrumpa, no, al pero contrario. a la edad que tú tenías, ¿tú estabas consciente del valor de la muerte en ese momento? Mira, yo lo que sabía era como intuitivo. Porque Mm. muchas veces yo en los momentos, justo los momentos más donde me faltaba el aire, donde yo sentía, por ejemplo, les voy a contar uno de los eventos. Yo entendí lo que era la palabra muerte a los 7 años y recuérdenme eso porque me quiero ir ahí. Pero más pequeña, había muchos momentos cuando, por ejemplo, a mí me encantaba nadar. Y Ujú, cuando entraba al agua, que íbamos mucho a la casa de mi abuelo, donde tenía una alberca helada porque no tenía calefacción. Entonces yo entraba, me movía, salía de ahí y mi cuerpo no tenía la capacidad de recuperar el calor. ujú, Entonces lo que hacía es que me acostaba ahí en donde había el pavimento caliente, me envolvía en una toalla y me acostaba, pero ¿saben qué me empezó a pasar? Que yo me salía del cuerpo, yo no entendía que me estaba saliendo del cuerpo, ujú. pero de repente veía mi cuerpo y veía a mis papás y yo sentía como con ganas de, papá, mamá, aquí estoy. Y yo los veía a ellos distraídos y de pronto ese momento nunca lo olvidaré. Papá me ve tirada en el piso, en el pavimento, así acurrucada. Veo a mi papá corriendo, me levanta, me abraza, me empieza a mover, a tratar de calentarme y siento como regreso al cuerpo. Ana, habías tenido una experiencia cercana a la muerte ahí mismo. Ahí es donde entiendo la Sí. diferencia de experiencia de muerte y experiencia cercana a la muerte. Yo estaba cercana a morirme. Entonces, yo ahí, en esos momentos era donde yo decía, bueno, ¿quién? Y ahí aparecía Rafael. Pero Rafael, le estoy diciendo el nombre porque yo decía, bueno, ¿quién eres que siempre apareces aquí? Entonces, este ser se aparecía constantemente y yo no sabía si era hombre o mujer. Porque bueno, en este mundo donde vivimos, o somos hombres o mujeres, entonces todo lo queremos definir con la enseñanza que nos han dado, ¿no? Entonces yo decía, bueno, tienes nombre como de Rafael o de Rafaela, pero como no sé qué eres, pues te voy a poner Rafael. Sin saber, fíjense la maravilla, que Rafael es el nombre en catalán del arcángel Rafael. Mira, Yo y no que es sabía, yo nomás el le decía arcángel de Rafael. la sanación, ¿no, Ana? Y tampoco lo sabía. ¿Sabes cuándo me enteré, Ingrid? Cuando escribí mi libro que dije, oye, ¿qué significará Rappel?
porque todavía no había en ese momento que escribí mi libro la inteligencia artificial donde consultamos y nos define todo. Yo busqué ahí en Google rápido qué significa Rafael y vi, Rafael es en catalán el arcángel de la salud, pero estoy hablándoles de que esto me ocurrió a mí a los 6 años, 7 años. Wow. Ana, te tengo otra pregunta y por ejemplo, cuando tuviste la experiencia de la piscina y eso, ¿tú le decías a tus papás que los habías visto o tú sentías que no debías hablar de eso? ¿Sabes qué? Yo sentía que yo estaba loca, que nadie me iba a entender. Y muchas veces, Ingrid, yo me sentía que no pertenecía, porque decía, es que ¿por qué yo vivo cosas tan raras? Y luego, porque sí, yo hablaba mucho y me decía mi mamá, ¿con quién juegas? Y yo, pues aquí con mi amigo. Y mi mamá, Ana Cecilia, tú y tus fantasías y tú y tus... Entonces te empiezas a callar. Porque es Ujú. así como que, bueno, estás medio loca, no eres normal. Y uno lo Típico, que quiere a típico esa edad, lo que le hacemos a los niños, típico. uno lo que quiere en esa edad es ser normal. Lo que quieres es que te acepten y además quieres agradar a tus papás. Ujú. Quieres gustarles, quieres aprobación y obviamente empezaba yo a callarme, pero tuve estos momentos, por ejemplo, otro momento que tuve de niña era, yo lo que quería era salir a jugar. Teníamos muchos vecinitos de mi edad, pero con la falta de oxígeno, inmediatamente yo me agotaba. Entonces salían y jugaban al béisbol, al softball, al calabaceado, a las escondidas, pero todo me representaba, Uy, qué imagínense, esfuerzo, uy, claro. cualquier cantidad de esfuerzo. Entonces yo caminaba una cuadra y acababa agotada. Mm. Y muchas veces cuando estaba tan cansada, yo me iba a mi habitación, trataba de que nadie se diera cuenta, porque sí, yo escondía mucho lo que me pasaba. Para mucha gente ya grande, ni siquiera se enteraron, porque yo traté siempre de manejarlo sin que nadie se diera cuenta. Pero ahí, queridos amigos, fue donde yo entendí que mi sabiduría me dio a entender lo que significaba meditar y las respiraciones. Me iba a mi habitación y fíjense, yo le hablaba a mi sangre, porque yo ya para entonces ya medio entendía que tenía un problema, que tenía situaciones que me hacían batallar, pero antes de irme a esta escena, quiero contarles que les decía, me quiero regresar a los 7 u 8 años, Ujú. que fue donde me explicaron lo que me pasaba, porque luego todo esto, yo tenía todas estas conversaciones. Rafael siempre estuvo ahí, pero cuando tenía 7 años, casi 8, me llevaron otra vez a la Ciudad de México. Yo ya no quería seguir yendo al médico, ya me había cansado de ir al doctor, porque todavía no me explicaban por qué me llevaban a mí y no a mis hermanos. ¿Por qué Mm. voy yo y por qué no van ellos? Entonces, en mi mente de niña decía, a lo mejor estoy portándome mal. Entonces, déjame empezar a portarme bien. Y entonces esa noche, ese día, que fue donde a mí se me abrió una luz, un panorama muy distinto, me dice, le digo a mi papá, papá, ¿sabes qué? Ya no más, yo ya no vengo a esto. Y entonces me llevaron a comer y me dijeron, a ver, porque les dije, es que ¿por qué vengo yo y no mis hermanos? Yo ya para entonces tenía una hermana mayor y dos hermanos más pequeños. Y entonces yo decía, es que ¿qué hago? ¿Por qué me porto mal? Ya no quiero venir. Consideraron que tenían que hablar conmigo. Me llevaron a un restaurante a comer y ahí me explica mi mamá, mira, Ana Cecilia, es que tienes un problema de corazón, tienes, le dije, ¿cómo es eso? Y mi papá me empieza a explicar esto que les digo, te falta a veces el oxígeno y medio me explicaron. Y mi papá me dijo algo, que muchas veces los papás decimos mucho más con todo lo que no decimos. Me dice, no sabemos cuánto tiempo vas a estar bien, pero tienes que hacerle caso a tu mamá y a los doctores. Y ahí dije, me voy a morir. Ah, Y yo ahí entendí, me voy a morir. O sea, entiendo que las personas nacen y se mueren y en ese momento, un niño a esa edad, piensas que la vida es para siempre. Por eso ah, el título de mi libro es ¿Qué haces cuando vivir no es para siempre? Y en ese momento tomé una decisión inconsciente, o sea, ahorita la hago consciente, porque mi papá me dijo una frase que se me quedó tatuada. Me dice, mira, mira, porque me empecé a llorar.
empecé a sentir que ¿y ahora qué voy a Claro, hacer? qué angustia. No, imagínate, y esto en Y los hombros de un niño tan pequeño. sobre todo con mis papás ahí llorando, pues ellos también querían llorar. Y mi Claro. papá me dice, a ver, como Francisco bien lo dijo, como hombre mental, el analítico me dice, a ver, eso dice el diagnóstico y tenemos un diagnóstico y un pronóstico, pero ¿qué pasa si Dios tiene otro plan? Muy Ah, cierto. Ah, mm, entonces Ana Cecilia por ahí se escabulló y dijo, Ah, o sea, que a lo mejor sí hay otro plan. Y ahí es donde yo empecé a tener grandes conversaciones con Rafael. Y le decía, es que, o sea, ¿por qué? Yo no quiero que vengas por mí. Y ahora sí me regreso al momento en donde empezaba yo muy cansada a los 9 años, 10 años, que yo quería jugar y andar en bicicleta. Entonces yo me trataba de esconder, yo ya entendía un poquito más lo que me pasaba. ¿sabes qué Me- pienso? Perdona, te interrumpo, Ana. Yo pienso, cuando pienso en ti, yo pienso que Rafael no venía por ti, venía a ayudarte a quedarte. Era lo contrario, era no. Era todo lo contrario, Ingrid, porque ya después mis conversaciones eran gracias por ayudar, porque Claro. siempre aparecía en esos momentos y era muy clara esta imagen y este abrazo. Y entonces cuando yo me iba a mi habitación tratando de que nadie se diera cuenta, lo que hacía era es que me acostaba. Y ahí hoy, ahora es muy moderno todo esto, de hace unos años para acá. La meditación, la respiración, la conciencia de lo que sucede cuando eres, bueno, yo no lo sabía cuando tenía esa edad, pero yo lo que hacía era que respiraba y le hablaba, yo sentía que entraba una luz y le hablaba a mi sangre. Y de hecho le puse nombre, se llamaba Lucy. Jack, mi esposo, se fascina con mi historia, porque dice, tienes que contar esa historia, porque me dice, yo le decía, a ver, Lucy, estás ahorita en los pulmones, oxigenándote con lo que yo respiro, toda esta luz, bueno, y luego los pulmones te van a llevar al corazón, pero ahí te vas a revolver con otras amigas que no tienen oxígeno. Ay, qué No belleza. importa, tú acompáñalas, porque luego eso te va a ayudar a que vayas a todo el cuerpo. Y esto lo vas a hacer muchas veces hasta que te pongas otra vez rosa para que puedas salir a jugar. Ay, Ana Ceci, ¿qué es esta Era, mujer? era era mi conversación. Entonces Lucy también era parte, yo hablaba con Lucy, a ver Lucy, vete a oxigenar porque ya estás poniéndote muy morada. Porque sí, imagínense que mis uñas ahorita están hermosas, pero se deformaron por completo. Tenía lo que le llaman palillo de tambor. Las uñas de mis pies y de mis manos se me deformaron totalmente. Y tengo imágenes muy duras en donde ahí aprendí que uno claro que creamos nuestro presente, creamos nuestras historias y yo lo aprendí desde muy pequeña, pero claro, lo pude plasmar en escritos y verbalizarlo hasta que me di la oportunidad de hablar. Pero recuerdo cuando tendría unos 5 años, todavía sin entender mucho de la vida, que mis uñas tan deformadas me recuerdo este momento donde estoy en una representación de nuestra bandera donde pues éramos puros indígenas, y entonces nos ponían guarachitos, donde se mostraban todas mis uñas. La uña del pulgar sobre todo era muy redonda y muy deformada. Entonces, en vez de verme a mí, veía mis uñas, los papás, donde Mm, estábamos ahí todos mostrando a los indígenas, y en vez de ver mis trencitas y mi vestidito, todo lo que mi mamá me había acomodado, la gente volteaba y aparte somos duros los humanos, no nos damos cuenta pero sí. volteaban a verse entre ellos, mira sus uñas. ¿Y qué era lo que hacía mi sabiduría interna? Me salía y me iba a visitar a mi abuela. Y me acuerdo perfecto de llegar a casa de mi abuela, donde ella llegaba y me abrazaba, y yo me bloqueaba de ese momento, pero no me bloqueaba en una manera, a veces cuando es que se bloqueó, bueno, porque es una manera de sobrevivir. Y yo me Claro, iba claro. con mi abuela, donde ella me abrazaba, y ellos tenían una avícola donde mi Pero tu, abuelo tenía pero un. tu abuela estaba viva, Ana. Sí, estaba viva, perfectamente viva, pero yo me iba obviamente en mi imaginación, en mi forma pero hacía cosas que en realidad siempre hacía con ella. Me iba y ella me recibía, es más, yo podía hasta oler su casa Pero y yo no olía sé su si de pronto perfume. tú en espíritu de pronto sí ibas, y es cuando a veces uno capta la presencia de un ser y no,
y no sabe que puede ser un ser que Exacto, sigue vivo. porque Eso ella es lo que le llaman siempre, experiencias fuera del cuerpo. exactamente, Sí, Francisco. sí, Mm, claro. Todo eso yo lo aprendí después, sí. pero mira, yo me veía ahí con ella y me ponía a ayudarla a acomodar huevos en los cartones, porque ella, mi abuelo tenía una gran avícola y le llevaba los huevos rotos para que ella los regalara a las monjitas y total, los nietos le ayudábamos. Y me acuerdo perfecto haber ido con ella, era como mi espacio de escapar y me ofrecía un chocolate. Todo eso es como si yo lo hubiera vivido. Y luego nos íbamos ya a la sala y me acuerdo de ella como si fueran alas blancas que me abrazaban, así como, me acuerdo perfecto que era su chal y me abrazaba. Y en ese momento escuchaba a la maestra decir, perfecto, todos atentos, ya listos, y yo regresaba. Y ya estaba lista otra vez para irnos al salón de clase. ¿Sabes qué me Entonces, acuerda esto? Lo que es la inteligencia de tu ser interior, de traer un momento en el que te desprendes de eso para poder sobrevivir una situación. Esa es la sabiduría interior. porque Ya. siendo un niño tan pequeño, no entiendes que la gente te vea feo. Porque, ¿por qué me veía? Porque sí, somos a veces muy duros, sobre todo un niño. Yo tenía Uy, 5 años. la crítica en los niños es fuerte. Es durísima. Y entonces yo no podía, y yo, ¿qué era lo que yo trataba de hacer? De meter mis uñas adentro del jardín ahí, y la maestra me decía, derechita y sin moverte. Y pues yo, porque yo trataba como de esconderme, pero nadie sabía que lo que yo quería ocultar era ese dolor de lo que para un niño era que me vieran unas uñas feas en vez de mis trencitas de colores y mis moñitos. O sea, pero De no todo ser eso para aceptada. mí. Todo eso a mí me preparó, Ingrid, Francisco. O sea, por eso es que cuando un niño pasa por caídas y por dolor y que se rompió un brazo y que se lastimó, todo eso es parte de un plan y de un proyecto. Y entonces, sin darme cuenta, yo aprendí a respetar y a entender que era parte de mi trayecto. Y empecé a confiar en el proceso. Bueno, pues así como Básicamente maduraste desde bien temprana edad. desde muy pequeñita, Ujú, sin poderlo conversar tampoco con nadie. sí. Porque yo digo, me acuerdo en mi adolescencia, que fue probablemente una de las épocas más duras, con las uñas deformes, y yo me ponía toda morada cuando me cansaba. Yo decía, ¿quién me va a querer? ¿Qué novio voy a tener? Y entonces mi mamá me decía, píntate los labios. Y yo decía, no, mamá, pero pues mis amigas no se los pintaban todavía. Pero yo tenía 14 años, pero yo quería gustarle a los niños. Entonces fue un proceso y me acuerdo que Sí, qué difícil. encontraba mis recursos, porque siempre en aquella época la manera de conquistar a un muchacho era que nos íbamos a una plaza y dábamos una vuelta a toda la cuadra, y ahí si te veía alguien y te paraba y te ponías a platicar. Pero como yo me cansaba tanto, había una farmacia que daba al otro lado de la calle. Entonces yo les decía, voy al baño y las veo al otro lado, pero era para descansar. Uy, Mm. Entonces ellas daban toda la vuelta y me aparecía, yo encontré mis recursos. ¿Y saben qué es lo que siempre agradeceré a mis padres? Que nunca me cortaron las alas para soñar. ay, qué belleza. Nunca me cortaron. Entonces yo decía, yo un día voy a crecer, voy a estudiar una carrera, voy a casarme, voy a tener una familia. Con todo, sobre todo también habiendo sido criada en una religión católica donde pues hay principios, valores y un orden para todo. Pues yo tenía que estudiar, y un día me iba a casar, iba a tener hijos, y todo ese orden pues te lo inculcan y te lo tatúan en tu cabeza, ¿no? Y entonces recuerdo el primer momento donde realmente mi corazón me detuvo, que ahora sí dijeron, hay un problema serio con su corazón, fue a los 15 años. Mm. Tenía yo 15 años, pero fíjense, me regreso. Gracias a Dios no tuve uno, tuve varios novios. Ese no fue un problema. Muy bien. Gracias a Dios. Y dice una amiga mía que yo no los conquistaba con el físico, sino con el don de la palabra. Bueno, Por a lo tu mejor fue madurez. cierto, Sí, pero claro.
pero no fue ese una limitante porque yo, ¿saben qué? Sabía que yo era mucho más que mis uñas, sabía que yo era mucho más que mis limitaciones. Y si alguien me quería, pues o me quería con el paquete completo o pues de plano se podía ir al que sigue, porque, pero lo maduras. Por eso Mm, es que a veces no tratemos de proteger a nuestros hijos de todo, No. porque esas son las herramientas que la vida le da para luego hacerse fuerte y sortear lo que la vida le va a tocar. Y ahí les voy con los 15 años. Yo tenía un novio que me dio una endocarditis bacteriana y por la malformación de mi corazón, ni todos los antibióticos me podían sanar, porque estaba tan escondido en un escondrijo de la malformación que el antibiótico y la sangre no bombeaba ahí. Entonces seguía enferma y seguía con temperatura, seguía muy mal y me tuvieron que llevar otra vez a Houston a ver si ahí ya había una solución para mí. Entonces yo había sobrevivido ya 15 años cuando creyeron que me iba a ir a los 7 u 8. Mis padres todos los días decían, bueno, un día más y esta niña sigue creciendo y sigue dándonos guerra porque aparte era traviesísima, Mm. sumamente traviesa. Y le digo a mi mamá que era la manera en la que yo me hacía notar, porque sin decirlo mis padres, muchas veces te dicen mucha información y yo, sin ellos hablarlo, yo sabía que ellos sentían que en cualquier momento me perdían. Y yo me hacía presente con mis travesuras, porque es la verdad, era mm. muy traviesa. Entonces llego a esa edad, llego a los 15 años y ahí por primera vez, fíjense, siendo mexicana, donde todos aquí somos latinos y sabemos lo que significa venir de familias tan unidas, tan muéganos, que tus papás te acompañan a todas partes. Entonces yo nunca había estado a solas con un doctor. Siempre estaban los papás ahí presentes. Pero me dicen, oye, vemos que tienes un noviecito por ahí y queremos hablar contigo a solas, porque tú ya eres grande, porque ya tienes novio. Y yo, bueno, pues sí. Entonces por primera vez mis papás no iban a estar conmigo. Y habla la doctora conmigo y fíjense la decisión que tomé gracias a que mis papás nunca me cortaron las alas y me dejaron tener las herramientas. Me dice la doctora Ana Cecilia, ¿entiendes cuál es tu cardiopatía? Y ya me empieza a explicar con más claridad. Y me dice, mira, todavía no hay una solución para ti. A lo mejor en 10 años, imagínense, en 10 años vamos a tener una cirugía. Ahorita estás muy estable, pero vemos que tienes novio. Te preguntamos, ¿no has iniciado una vida sexual? Y yo, pero ¿cómo? Si tengo apenas 15 años y no Esa me he edad. casado, ¿cómo voy a empezar? O sea, se rieron y dijeron, ok, entendemos, muy conservadora, todo, ok, no vayas a iniciar una vida sexual porque no vas a poder. Y Mm. olvídate de casarte porque no vas a poder, o sea, no, tu cuerpo no está diseñado, no vas a poder con eso. Y olvídate de embarazarte, ten mucho cuidado porque no vas a poder sortear un embarazo. ¿Sabes qué? Me acuerdas de cuando Francisco, cuando tú dijiste en tu charla pasada, no creas todo lo que lees, Sí, no Exacto. creas todo sí, lo que escuchas. sí, sí. Ni crean todo lo que leen, ni crean todo lo que escuchan, pero están hablando Ajá. de una niña rebelde de 15 años. ¿Qué Mm, creen que fue lo que pasó por mi cabeza? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, ¿Dónde, qué voy a a probar. hacer sí, con claro. todo lo que mi cabeza ya tiene? Yo ya me vi crecer y estudiar una carrera. Yo ya me casé, yo ya tuve hijos, yo ya estoy trabajando. ¿Dónde voy a acomodar todo esto si tú me estás diciendo que no? Para mí era una sentencia de muerte que no Wow. acepté. Y entonces me decían, ¿tienes alguna pregunta? Y yo, no, pues 15 años, lo único que quiero es que yo quiero hablar con mis papás de esto. Entonces, no, no, claro, es información privada para ti. Tú sabes, nosotros no vamos a hablar esto con tus papás. Y el capítulo, el título del capítulo de mi libro se llama Mentí. ¿Por qué? Porque llega mi madre, obviamente con lo muégamos que somos. Ana Cecilia, dime qué te dijeron los doctores. Ellos querían saber, porque sabían que iban a hablar de mi futuro. ¿Qué te dijeron? ¿Puedes casarte? ¿Puedes tener hijos? Pues era la pregunta obligada. Pues Y, claro que sí. y le dije, mamá, pues me dijeron que yo podía seguir con mi vida totalmente normal y mi corazón me iba a marcar el camino. Pero fíjense la sabiduría. Mi Claro. corazón me iba a marcar el camino. Y mi mamá, yo creo que lo que yo le hubiera dicho, me lo hubiera creído. Mm, Ya sabía lo serio de la situación.
pero en ese momento decidí mentir. ¿Pero a quién le estaba mintiendo? Yo ya me imaginaba a mi mamá llevándome a un convento. Es la verdad, Yo creo que eso fue un acto de compasión contigo misma, con tu conmigo mamá. misma, Sí, porque claro. yo ya me imaginaba a mi mamá el día siguiente diciendo, esta niña, vamos a aislarla de los novios, porque querían protegerme. Porque uno, y que quede claro, todo lo que nuestros padres hacen por nosotros es por amor, pero ese amor a veces corta alas. Mm. Entonces, yo no me lo permití porque ya me imaginaba a mi madre y a mi papá decidiendo de hecho, querían que me fuera a estudiar a un colegio de monjas después. Y yo, no, 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 no. Yo sigo en mi colegio americano y yo voy a estudiar, yo voy a ser abogada. Y mis papás, ¿seguro que quieres estudiar eso? Y eso es lo que hiciste, Ana. Eso es lo que hice. Y luego estudié una maestría en educación con acentuación en consejería, que finalmente eso es parte de lo que he hecho toda mi vida, la parte de consejería. Pero ¿por qué decidí estudiar leyes a los 18 años, que es cuando uno, esta historia donde no estás ni preparado para saber qué quieres hacer? Porque yo quería, yo en ese tiempo que estuve los 15 años, había muchos niños como yo. Y entonces allá en aquel entonces no había correos electrónicos, ni mail, era escríbelo todo a puño y letra. Y yo me tomé el correo de muchas mamás porque yo no había nadie a mi edad. Hoy por hoy les comparto que tengo 60 años y soy probablemente el único paciente vivo a mi edad con esa cardiopatía. Y a los 15 años había muy pocos, pero yo me escribía con ellos y muchos de los que me escribía fallecían en el camino. Entonces yo lo que quería era entender la justicia de Dios, decía yo. Y yo decía, esto de Dios es un invento que hizo el hombre para justificar todo lo que no entiende. Pues es que Dios así lo quiso. Y yo, espérame, pues si No, Dios, ¿qué es este Dios? Entonces no es justo. eso no es así. Y No, entonces dije, yo quiero entender la justicia de Dios. Imagínense, por eso estudié leyes. Y mi abuelo era abogado también, tenía una persona que yo lo consideraba justo y estudié a Santo Tomás, a San Agustín. qué increíble este paralelo de vida, Ana Y, Ceci. Wow. Ujú. Totalmente. Y entonces ahí fue donde en este proceso de estudiar y encontrar y entender mi camino, encontré la paz porque Rafael nunca dejó de aparecerse. Entendí que el solo hecho de venir a la vida ya es un riesgo porque puede suceder cualquier cosa. Pero también entendí que no se trataba de una injusticia, sino de que yo tenía las herramientas necesarias para salir adelante. Que las usara o no, dependía de mí. Ana Ceci, otra cosa, te pregunto, tú, bueno, todo está maravilloso, esto está increíble, pero tú también tenías sueños proféticos, ¿cierto? Desde muy joven. Desde muy pequeña yo me visualicé, pero estos fuertísimos empezaron a darme ya información hasta después de mi primera experiencia cercana a la muerte. Pero yo desde muy pequeñita, yo visualizaba muchas cosas. Por ejemplo, yo decía, yo ya me había visto a mí grande. Yo me veía dando clases, eso siempre. Yo me veía con grandes auditorios, porque eso sí lo soñaba, tienes razón, Ingrid. Y yo me veía a mí y decía yo, es que, ¿qué hago con todos estos sueños? Porque yo ya me vi haciendo esto y yo me vi inclusive delante de un salón de clases, dando conferencias, todo eso yo lo veía antes. Pero luego, bueno, sigue la Perdona, te vida. interrumpo un momento. Y eso es lo que nos tratan de enseñar ahora, hoy en día, en lo que es la manifestación. Imagínese, ve hacia ahí, mira, eh, es tu Sí. experiencia misma. ¿Sabes lo que aprendí? Aprendí, y ahorita lo digo con mucha claridad, nunca dejé de tener esa visualización. Ok, Ana Cecilia, si quieres vivir, ¿para qué quieres vivir? Porque no nada más es vivir. Yo decía, quiero vivir porque quiero trascender, quiero dar, quiero aportar, quiero ser capaz de compartir. Entonces, cuando encuentras que hay un propósito detrás de lo que quieres lograr, entonces ya tiene sentido. Si no vivir por vivir, no, yo quería estar viva porque quería, y una de mis ilusiones, obviamente, era ser mamá. Yo no sabía ni cómo porque me decían que no se podía, pero yo lo visualizaba. Entonces, la visualización ha sido elemental para mí, Mm. porque
Las imágenes las creé en mi mente antes de que siquiera existieran, muchos años antes. Pues bueno, les comparto para adelantar la Si me historia. permites Sí. una pequeña pausa, tú eres un gran ejemplo para poder mostrar que todos nosotros somos mente. Y el poder de la visualización es la que nos da, y tú, por ejemplo, en el caso tuyo, desde muy joven, tú pudiste visualizar y comprobar que a través de la visualización se puede. Y te negaste a sucumbir junto con todos estos otros, aquellos que que, como tú dices, compartían cartas y se iban yendo. Y tú dentro de tu visualización, no, yo no, yo quiero seguir, 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 seguir. Y Ese es ahí el es donde, poder de la mente, y ahí es donde entiendo el poder creador de la mente, de la porque mente. al final estamos haciendo una creación de nuestra vida con nuestra mente, sí, Ingrid. Ah, No, pensé que ibas a decir algo. no, Y entonces está me acuerdo, increíble. fíjense, de mi mamá cuando estaba joven que me decía, es que Ana Cecilia, que no, porque yo quería ir, yo quería jugar softball, imagínense. Yo nunca llegué a primera base, pero yo le bateaba y ahí a donde llegaba. Pero me dejaban, yo trataba de ser normal. Y mis amigos me dicen, de veras que fui muy bendecida con grandes amigos, grandes maestros, maestros increíbles que me dieron lecciones de vida impresionantes. Pero me acuerdo que mi mamá me decía, Ana Cecilia, es que acuérdate que tienes un problema de corazón, o sea, te vas a cansar. No, ¿qué no? ¿Por qué no? O sea, tratando de... Y me acuerdo que por era mi rebeldía. Mamá, a ver. Yo ya en algún lugar de mi cerebro, esa información ya la tengo. Ya no me la recuerdes. Déjame tratar de seguir adelante con lo que pueda. Y con esto me recuerdo, y quiero dar aquí un mensaje de la importancia de con quién nos asociamos cuando estamos pasando por un momento difícil. Yo ya no quería estar reuniéndome con personas que me hablaran de mi tragedia, de los que se habían muerto. Yo lo que quería era recibir, y a veces necesitamos aislarnos, y a veces hasta de nuestra propia familia, para poder sobrevivir y sobre todo para cumplir un propósito que en mi mente yo tenía muy claro. Yo tenía muy claro que yo ya me había visto en muchos momentos que por lo que me decían no iba a poder. Bueno, pues les comento que sí, me casé, una boda preciosa, me enamoré, me casé y luego venía la historia de que yo quería un bebé. Obviamente que todos los doctores, y como no tenía yo mucha información, porque en México no se tenía, a veces la ignorancia te hace más atrevido, pero como me dicen los doctores, eso ni lo digas, pero es la verdad. A veces no tener tanta información, ¿qué es lo que creo que pasó? El doctor Joe Dispenza habla mucho de esto, de que mi organismo se reorganizó para encontrar un balance dentro de esa tremenda malformación. Porque es una malformación en donde yo pude haber tenido, y de hecho tengo insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, todo, pero se ha logrado equilibrar que a veces con un porcentaje más pequeño de lo que creemos que es vital, alguien puede lograr todo lo que alguien con el 100% no ha podido lograr. Entonces, Ujú. esta visualización, esta proyección, este creer, este visualizar, imaginar, crear, fue lo que a mí me permitió que el cuerpo, celularmente hablando, se compensó y se Ujú. balanceó. Correcto. Va a haber un momento en el que la ciencia va a hablar de esto como algo tan natural, porque yo ya lo vi esto, Ingrid y Francisco, que vamos a decir, ¿te acuerdas que hoy en día con un dedo sanas? Bueno, ¿te acuerdas cuando antes tenían que abrir y operar? Lo vamos a ver algún día. ¿Por qué? Porque estamos avanzando a tal nivel que lo que ahorita el cuerpo mío se organiza, lo voy a lograr hacer a través de sanarme a mí mismo. Claro, Pero porque bueno, somos energía todo es y energía. luz. Ujú. Y Dicho ese sea es el un tema para paso, otra historia. dicho sea el paso, la medicina holística ha probado resultados increíbles. Así No es. se ha utilizado mucho por estar siguiendo la medicina alopática. Alópata, exactamente. Pero realmente, hoy en día, una de las grandes cosas que me pidieron los médicos, que fue cuando escribí mi libro, y ahorita estoy invitada como parte de un consejo de mi corazón, de todo el sistema médico en Estados Unidos,
es precisamente porque les interesa que cuente mi historia desde un punto de vista que la medicina no cuenta. Pero bueno, eso lo comentamos adelante. Me caso, viene el tema, bueno, ¿puedo tener hijos? No, pues muy riesgoso. ¿Y qué creen que pasa? Que cuando supuestamente yo me estaba cuidando, pero en mi deseo hermoso era, yo ya había visualizado tener un bebé y verme embarazada, todo eso yo lo había visualizado, pues resulta que yo creo que en ese mes ovulé 2 veces, porque yo me estaba cuidando y de repente un día, oye, pues me siento rara, me siento Mm. extraña, voy al médico y me dice, Ana Cecilia, estás embarazada. Y era así como que todas las alertas, las alarmas y yo, la Mm, sonrisa de oreja a oreja, feliz, porque los doctores, imagínate, en ese momento me querían tener, oye, vamos con un cardiólogo especialista, vámonos con ¿cómo se llama? Un ginecólogo de alto riesgo, con hicieron todo un equipo médico porque pues era un embarazo de altísimo riesgo. Y me tuvieron en cama mucho tiempo y todo, pero lo hermoso de esto, y quiero contarles, que este embarazo ha sido uno de los regalos más grandes porque yo, en mi mente, todo lo que hacía mientras que me decían, porque si hubo una persona que dice, oye, pero ¿cómo vas a tener un buen embarazo? Una doctora, fíjate, si a ti te falta oxígeno, este es un bebé que no va a tener suficiente. Imagínate una doctora diciéndome eso, que era una amiga de la familia. Le digo a mi Ujú. esposo, jamás quiero volver a ver a esa persona hasta que nazca mi bebé. Claro, no Necesito quiero aislarme. información negativa en la No mente. puedo en este momento. Entonces lo que yo hacía era visualizar a mi bebé y veía cómo estaba formándose su cabecita, sus deditos, la recorría completita adentro de mi ser. Y hablaba con ella, yo sentía que era una niña, pero no sabía, y le decía, aguanta, allá afuera hay mucho oxígeno. Tú nada más aguanta todo lo que puedas, pero cuando salgas vas a ver que vas a tener mucho oxígeno. Y le decía, tú vas a ser un ser que vas a ser grande y vas a ayudar a mucha gente. O sea, yo empecé a recrear todo este ser en el embarazo. Bueno, fue un embarazo de 8 meses y medio. No sé cómo traducirlo, pero yo subí de peso 4 kilos, que estamos hablando de probablemente una libra, no, no sé, pero, pero estamos hablando de que ni siquiera lo que un embarazo normal, subí de peso una nada en términos de kilogramos, fueron 4 kilos, o sea, nada. Claro, y eso Cuando protegió el normalmente, cuerpo. normalmente aumentas 9 o 10, y yo aumenté Claro. 4, pero nació una niña de 8 meses y medio, perfectamente sana, pero Mm. chiquitita, de una libra y media, pequeñita, wow. un pedacito de bebé. Entonces, imagínense nada más el milagro de la vida. Los doctores, obviamente, fue todo un evento porque yo sentía una mañana y yo sabía que ese día iban a ser. En la mañana me despierto y le digo a mi esposo, traía yo mucha actividad, empezó a hacer mi maleta, empiezo a hacer así como a preparar el nidito, inconscientemente. Ujú. Y le digo a mi esposo, yo me siento rara hoy. Le hablo a mi mamá y le digo, mamá, es que de repente siento como escalofríos. Y mi mamá le llama a mi esposo y le dice, llévatela al hospital ya. O sea, la sabiduría de la mamá me lleva al hospital y dice el doctor, estás en trabajo de parto. Nos vamos al hospital en este momento. No podían dejarme que naciera de manera natural porque yo no iba a poder con el trabajo de parto, era mucho esfuerzo. Entonces fue una cesárea, nació chiquitita, de 1,5 kilos, perdóname, es de 1,5 kilos, no sé cuántas libras sean, pero un bebé normalmente pues nace de 3 o 4 kilos. Entonces era la mitad de un bebé, pero perfectamente sana. Entonces, bueno, de ahí fue que ya mi corazón, ahí es donde por primera vez mi corazón ya no pudo más. Me Ay, costó muchísimo cargarla. Ya tenía mi bebita 8 meses y medio cuando yo dije, no puedo más, ya no podía subir las escaleras, no podía, tú sabes lo que un bebé de 8 meses hace, gatea y sube y baja y ella perfectamente sale en la energía. Y entonces me dice mi médico, en México todavía no hay nada para ti y tú ya necesitas una cirugía. O sea, esto es ya. Y entonces me llevan a Houston y ya estando en Houston, lo primero que me dicen los doctores es, pero ¿cómo te atreviste a tener un bebé? Porque vieron mi cesárea. Y mi respuesta fue, pues se lo pedí a Dios y me lo dio. Y así el doctor, ay, Dios mío, el doctor Nigel
que decía, es que no, no puedo creerlo. Dice, no sabes, ahí entendí que nunca habían recibido un paciente de mi edad viva con esa cardiopatía y menos aún con un bebé. Entonces, ahí no estaban hablando nada más de salvarle la vida a un bebé, digo, a una persona, sino salvar la vida de la mamá de un bebé. Una vida Mm, Entonces, milagrosa, Ana. No, Ana, que diste era, tan... era ya, el caso era mucho más complejo, porque aparte yo llego a un hospital de niños, porque era una cardiopatía congénita, donde como casi nadie había llegado a adulto, pues no había una especialidad en adultos. Hoy en día le llaman ACHD, adultos con cardiopatías congénitas. Ya hay toda una rama que es precisamente a la que me invitaron, en donde muchos de nosotros, por ejemplo, los que siguen abajo de mí tendrán 40 años. Son entre 15, 20 años más chicos que yo, porque nadie llegaba a mi edad. Pero ahí todo eso lo entendí ahí. Entonces era todo un milagro haber llegado con vida y haber tenido una vida tan normal. Y bueno, tengo mi cirugía de corazón abierto por primera vez. Obviamente, hacía un año, acababan de empezar a hacer este experimento, imagínense. En 1989, yo esa es la edad en la que llegué, pero nunca habían operado a un adulto, porque no llegaban. Entonces era inventar, porque saben lo diferente que es operar a un adulto que a un niño. Un Mm. niño circula muy diferente, todo su sistema, todos sus órganos, todo es muy distinto. Entonces hicieron ahí un invento de conexiones, un doctor que hizo una obra de arte conmigo. Operaron a 4 personas ese día, 2 murieron y todos niños menos yo, y 2 sobrevivimos. Pero aquí lo curioso de esta estadía en el hospital, estuve 2 meses en el hospital con una, con una complicación, se complicó muchísimo. Y ahí los doctores entendieron, y esto es algo que nunca he compartido, que ellos esperaban que yo tuviera cierto ritmo cardíaco y cierto ritmo respiratorio. Y entonces lo forzaban un poco con agua porque me ponían líquidos y me ponía más mal. Entonces un doctor, que siempre seré agradecida, el doctor Nigel, dice, oye, Fisher, perdón, dice, bueno, ¿y qué pasa si a lo mejor ella funciona diferente? Dejen de hacer esto y vamos a ver que su cuerpo empieza a responder. Y maravillosamente el cuerpo empezó a tener un equilibrio. Pero lo que pasó en ese momento es que era tanto el líquido que había alrededor del corazón y del pulmón que tratando de ayudar, empezaron a tratar de sacar, ya después de un mes que llevaba yo ahí en el hospital, a tratar de sacar ese líquido. Me llevaron a cuidados porque yo llegué a un momento que no podía respirar. Me regresan a cuidados intensivos y ahí en ese intento de tratar de sacar el líquido, me pinchan el corazón Ay, y no. empieza a sangrar. Mm. ¿Se mm, acuerdan que les he dicho que todo aquello que parece una tragedia siempre tiene su bendición escondida? Ujú. sí. Pues así fue, esta no fue la excepción. Y en ese momento me dicen los doctores, ¿sabes qué, Ana? Así, tal cual, Houston, we have a problem. Tenemos un problema y necesitamos llevarte a cirugía de nuevo. Pinchamos el corazón, necesitamos que firmes estos papeles. Llamaron a mi esposo, a todo el mundo. Y tú sabes, ¿realmente creen ustedes que uno sabe lo que firma? No, Nada ok. más firmas, Sí, lo que quieres es no que te firme, lleven. sí. Pero Ujú. fíjense, yo me quedaba viendo a la ventana. Ahí va la visualización otra vez. Y me dice el doctor, en lo que arreglaban todo para llevarme, ¿qué ves? Y le dije, yo me veo en la playa, con una bata blanca, caminando, bailando. Yo estoy ahí en la playa bailando, y me dicen los doctores, bueno, keep that thought, mantén esa imagen, quédate con eso, que estás bien, que estás bailando. Porque yo decía, es que eso es lo que estoy viendo ahora. Me llevaron en segundos al cuarto de emergencia. Veo a mi esposo, veo a mi mamá, a mi papá antes de eso, y ahí entendí que yo ya me iba a morir. Y Mm. ahora sí, ya este es el momento. Me despedí de ellos diciendo, bueno, al rato nos vemos. Pero en ese trayecto, que habrán sido segundos, o probablemente un minuto, no sé, en lo que estaba en cuidados intensivos a que me llevan a la sala de cirugía, vuelve a aparecerse Rafael. Ah. Y le digo, como en inglés suena muy bonito, long time no see. Le dije, Mm, hace mucho que no te veía, pero con todo con la mente. Y le digo, estás aquí, ahora sí me vas a llevar, ¿verdad? Y entonces le dijo, ¿qué pasa? Entonces ahí empecé a hacer, fue un trayecto donde yo sentí que fue eterno,
pero decía, mira, Dios mío, te entrego, yo entiendo, si este es mi momento, estoy lista y te agradezco. Fíjense, fue un tiempo de agradecer, te agradezco el tiempo vivido, tenía 24 años ahí. Te agradezco haber vivido 24 años, te agradezco mi vida, te agradezco porque sí pude tener un esposo, pude tener una vida matrimonial normal, pude tener una hija, todo eso que me decían que no, pero me faltan cosas, pero bueno, si este es mi tiempo, estoy lista. Y en eso vi a Rafael y le decía, oye, Rafael, y habrá manera, yo tratando de negociar, dije, y habrá manera ahí de que te prometo, dile a Dios que yo le voy a regresar una hija maravillosa. Yo lo único que quiero, y se me llena el corazón, lo único que quiero es volver a ver a mi niña. Tiene 9 meses, déjame verla otra vez. Yo lo que quiero es verla, quiero volver para educarla, para sentirla. Y esto de sentirla es importante. Yo lo que quiero es, hazme parte de su vida. Y entonces, y otra vez van rápido en el camino. Yo estaba en un ir y venir de información y decía, Dios mío, pero si este es mi momento, estoy lista. Estoy lista y me entrego totalmente. Gracias una vez más. Pero si me das la oportunidad de volver a ver a mi hija, quiero volver a verla, por favor. Y Rafael acompañándome todo el camino. Llego a la sala de cirugía. Imagínense la emergencia que era. Estaba desangrándome con el corazón. Te arrancan la ropa, me amarran de un brazo, me amarran del otro y de las piernas porque yo estaba desesperada. Y lo último que recuerdo es mi hija. Y dije su nombre en mi mente, Ana Paula. Me ponen la máscara de oxígeno y me fui. Me operan, hacen el arreglo y todo. Y yo regreso y recuerdo perfectamente que aquellos de ustedes, doctores, que creen que los pacientes ya están regresando o que están dormidos y no escuchan nada, yo escuché todo. Y empecé a oír a las enfermeras diciendo, ay, pobrecita de esta señora. Fíjate, tiene una bebita y nunca la va a poder volver a ver. Ay, Y yo, no. espérame, pero si yo aquí estoy. Yo estoy oyendo todo, espérame, estoy viva. Y yo trataba de moverme y no podía y no podía. Y luego la otra decía, sí, de veras que qué vida tan difícil ahorita que se quede el esposo solo y ella que no va a poder volver a ver a su bebita. Yo desesperada tratando de gritar. Bueno, me llevan a la habitación y ahí me di cuenta que estaba gravísima, pero yo estaba escuchando todo. ¿Dónde estaba? Aquí, allá, no lo sé. Pero en eso ya me traen, me despierto, me empiezo a entender que estaba todavía aquí. A ver, estoy en el hospital, estoy viendo a las enfermeras, o sea que no me fui. Pero entonces era un momento muy confuso. Pero veo a una enfermera que se acerca conmigo y me dice, Ana, aquí estás. Voy a ir un momentito, porque yo tenía que tener 2 enfermeras 100% del tiempo, porque estaba muy grave. Y entonces, me dice una, voy a ir a ver a mi novio al McDonald's, aquí abajito, pero no me tardo. Y yo, pues digo, estaba amarrada, porque te amarran para que no te arranques el tubo de respiración. Entonces dije yo, pues que te vaya bien. Y luego la otra, estamos hablando de segundos, momentos muy rápidos, y me dice la otra, a ver, Ana, voy ahorita, y me lo dijeron porque lo recuerdo perfecto, voy por un poquito de agua y ahorita regreso. Y se fue hacia la vueltecita a 10 pasos o menos. Y en ese instante, yo ya les había dicho que yo les decía que algo me pasaba, pero estaba amarrada y nada más les señalaba. Me decía, sí, es que estás entubada otra vez. Y les decía, no, yo ya había estado entubada. Yo ya sabía lo que era estar entubada y yo no podía tragar. Y en ese momento sí podía tragar. Y yo les decía, es que yo siento, pero lo único que me daban era una libreta y no me hacían caso. Porque obviamente, por eso les digo, doctores, no tenemos todo, ni crean todo lo que leen, ni crean que saben todo lo que creen que saben, hay más. Yo ahí Mm. les estaba diciendo que estaba chueco el tubo, pero no me hicieron caso. Se va la enfermera y en eso hay una flema y tapa el tubo y empiezo a tener paro respiratorio, paro cardíaco, empiezo a patalear como loca, me dejé los brazos completamente lastimados tratando de zafarme. Y ahí es donde entra la alarma. ¡Uy, uy, uy! Una alarma enorme.
donde avisa que el paciente no está respirando, que está en paro respiratorio, entré en paro respiratorio, paro cardíaco. Veo a todo un ejército de doctores entrar, todo eso todavía lo alcancé a ver ahí en el cuerpo y me acuerdo las enfermeras deteniéndome las piernas para que no pataleara, tratando de, y empiezan a gritar, respiratory, respiratory. Y en ese momento yo dije, ya no sentí nada, me desprendí. Y por primera vez sentí lo que era, ahora sí respiro. Ay, Respiro todo lo que no había respirado toda mi vida. Y me sentía más fuerte y más viva y más consciente que nunca. Perdóname, respirar sin tener que respirar. Así es. O sea, me regreso a lo que Francisco nos había compartido. Me encuentro con mi esencia. Y yo sabía que era yo y allá estaba mi cuerpo. Por eso entiendo cuando decimos mis ojos, mis manos, mi boca, porque yo soy más que eso. Y es imagínate algo, lo de yo no los soy ojos del eso. alma, ahora los pulmones del alma. Están Exactamente. respirando esencia. Y yo veía ahí que estaban todos haciéndome respiración cardiopulmonar, tratando de hacer, pero yo veía esa partecita. Y fíjense que la manera, lo decíamos Ingrid, Francisco y yo, a veces no hay palabras. Yo voy a tratar con estas palabras humanas de explicar lo que ocurre en otro espacio donde no es lo mismo. No hay palabras humanas que lo expliquen, pero trataré en la medida posible. Pero la única forma de yo poder explicar esto es tratando de concentrar mi atención en los diferentes momentos, pero todo estaba ocurriendo al mismo tiempo. O sea, ahí es donde entendí yo que el tiempo no existe. Entonces, no es que fuera, es que ayer, no, todo estaba pasando ahí. Entonces yo veía, para contárselos, veía a los doctores con mi cuerpo ahí y luego al mismo tiempo yo estaba desprendida y veía también a mis papás rezando un rosario en la sala de espera. Yo no tenía manera de saber eso. Vi a mis hermanos, uno de ellos jugando fútbol americano, el otro estaba en el trabajo y mi hermana en la casa en una pequeña oficinita. Todo lo estaba viendo yo ahí y decía yo, ok, esto está maravilloso porque puedo ver, pero soy yo. O sea, yo sí estaba muy presente en todo ese momento. Y de pronto veo como un círculo alrededor de mí. Hay quienes lo llaman túnel. Yo lo sentí como si fuera un árbol y estaba dentro de un cilindro maravilloso donde yo flotaba y me sentía. Francisco hablaba en el otro episodio de que la palabra amor en este plano está limitado. Yo creo que algo que yo puedo decir que a lo mejor se asemeja, yo me sentía plena, porque Ujú. la plenitud para mí incluía este amor maravilloso, incluía la salud, incluía el oxígeno, incluía todo lo que un ser puede necesitar para sentirse completo. Yo me sentía completa. Y empecé esta sensación de sentir este abrazo otra vez, que había sentido de chiquitita y me sentía maravillosa. Era como si fuera un espacio de pura naturaleza. Empiezo a flotar, porque era como si estuviera flotando dentro de este túnel, de este árbol, de este tronco. Y claro, yo sé que no eran ramas, pero yo la manera en que lo puedo describir eran como capas de ramas, en donde empiezo a ver la naturaleza hermosísima, de conejitos, ardillitas, pajaritos, todo, gatitos, perros, toda esa belleza, yo los veía y me sentía uno con ellos, se sentía que éramos parte de un mismo mundo. Ahí me cambió completamente el concepto del respeto a la naturaleza y al mundo animal, al mundo vegetal, al mundo, o sea, hay que dar tantas gracias porque todos existimos, porque nos necesitamos para subsistir en el plano humano. Pero en este otro plano éramos la maravilla disfrutándonos unos a otros. Y yo sentía, como decíamos, no eran mis ojos, porque yo sabía que estoy tratando, Ingrid, de encontrar palabras, pero era como si yo fuera un cuerpo espiritual, porque Ujú. no hay un cuerpo, no hay palabras, pero yo veía que tenía todo, no me faltaba nada, me sentía plena, me sentía completa, pero no era como que el mismo cuerpo estaba allá abajo o allá, estaban Somos tratando de salvarlo, alma. pero era yo.
Y sigo flotando y veo otra rama, otra capa de ramas imagínense la belleza, traten de visualizar a los leones, jirafas, elefantes, y de pronto veo una pantera, que siempre hemos visualizado el negro como algo feo, pero no, era la belleza total de la pantera. Me ve directamente a los ojos y nos vemos con esos ojos del alma y la acariciaba. Y me conecté de una manera tan amorosa con ella y empecé a sentir un amor que nunca había sentido. Un abrazo, me sentía completa, plena. Sigo elevándome y ¿qué creen que vi? Ana Paula. Y entonces veo a Ana Paula, así yo estaba en una cunita, yo no tenía manera de saber en dónde se la habían llevado. Y Yo tú estaba habías pedido verla de nuevo. Yo había pedido verla y ahí entendí lo que es el desapego. Yo decía, gracias, la siento, porque yo la sentía. Ella estaba feliz, yo no tenía manera de saber en dónde. Resulta que la habían llevado a casa de mi tía Marta, la hermana de mi madre, y ahí la estaban cuidando. La vi jugando con sus juguetes, con ese móvil, y la vi, dije yo, Ana Paula, está perfecta. Y ahí entendí que ella iba a estar muy bien, que yo no necesitaba poseerla, tenerla aquí, tocarla, para saber que ella iba a estar perfecta. ¿Y qué fue lo que dije? Gracias. Ya la vi de nuevo. Di gracias a Rafael, gracias Dios, gracias. Yo ya tenía todo lo que necesitaba, lo que yo había pedido. Pero sigo elevándome y empiezo a ver, ahí estaba mi niña, y empiezo a ver otra capa de niños. Yo estoy entendiendo, queridos amigos, y ustedes me podrán ayudar a explicar que con el tiempo, cuando cuento esta historia, son capas de ramas que yo creo que son niveles de conciencia, porque era toda la niñez y eran niños y yo veía árboles, cascadas, música y niños corriendo, pero veías esa inocencia, esa pureza, esa belleza, una armonía indescriptible y sobre todo la paz y la plenitud que me inspiraba esa capa. Sigo elevándome y veo otra capa de gente jovenazos como nosotros, y es otra etapa, pero ahí fíjense, yo sentía que nadie en mi vida en ese momento había fallecido de mi familia, pero de pronto era como que si los conociera a todos, y todos de pronto nos veíamos y era bienvenida a casa, y los veía como no necesitábamos hablar, pero hablábamos. Y bienvenida a casa. Y fíjense, cosas que yo vi, ahí veía grupos distantes como si estuvieran en una escuela. Y otros por acá con alguien dándoles una instrucción, otros en pareja, otros, pero eran muchos grupos de personas como en diferentes momentos y ahí es donde yo entiendo, o sea, lo que es aquí es allá y estamos Mm. aprendiendo, vamos a otro plano a seguir aprendiendo, a seguir expandiendo. Y vi a personajes dando clases a grupos, pero todo era como si fuera familia para mí. Ujú. Y me sentía que estaba de regreso en un espacio muy conocido para mí. Sigo elevándome y veo otra capa de seres ya muy elevados, porque sí, me acuerdo perfecto que me conecté todo era con la mirada, y me conectaba con ellos y me decían bienvenida, pero eran ya seres de mucha sabiduría, de mucha, ay, no sé cómo explicarlo, pero seres superiores que me dieron la bienvenida era así como si me estuviera dando un abrazo mi papá. Así Ana, y te tengo una pregunta. ¿Y viste a Rafael en ese? en ese proceso, yo lo que siento es que Rafael fue quien me estuvo acompañando en ese elevarme hasta arriba. Como tu Rafael ángel de la siempre me guardia? acompañó. Ujú. Entonces no es que lo viera por separado, era parte de un ir conmigo, y entiendo la unidad, o sea, porque siempre estuvo ahí. Entonces era como un ser, porque ya había muchos seres, Ingrid. Y yo, como decía Francisco, yo no puedo decirles que era un cuerpo, yo por eso dije, bueno, serán cuerpos espirituales, pero era como si hubiera luz, como si hubiera y sigo elevándome. Bueno, y ahí en ese momento me conecto con este ser y volteamos los dos a ver arriba. Y había un círculo amarillo tenue donde yo lo que quería era entrar. Entonces decía yo, pues es el último paso, o sea, yo ahí quiero estar. Porque ya para ahí es difícil entenderlo en el cuerpo humano,
pero yo ya no necesitaba nada más. Yo estaba plena, completa, con todo aquello me llenaba. Entro en ese espacio, como en ese círculo, y me quedo a la mitad, me atoro porque imagínense que abren una puerta y en esa puerta hay un ventarrón donde yo me llené y me llena por completo un abrazo de luz impresionantemente bello, hermoso, o sea, me siento que me llenó completa y yo no veía nada, pero sentía todo. Entonces sentí una mano que me decía, quédate tranquila y vete en paz. No es tu tiempo. Haz todo lo que te he pedido. Esas palabras las tengo aquí presentes. Y en ese momento me empiezo a regresar. Paso por todas estas etapas, pero a manera segundos rapidísima. Y siento donde regreso a mi cuerpo. Y Entonces, empiezas, sí te y es, dijeron que tenías que regresar. Pero una pregunta, haz todo lo que te he pedido, que fue lo que se te pidió. ahí te voy, ahí está la historia. Como dices tú, Francisco, lo mejor está por venir. Ahí está por ok, dale. Porque se tarda un cuerpo humano en conectar con esa comunicación tan impresionantemente grande espiritual hasta que encuentras formas de comunicación. Y eso es lo que me trajo esto después. Pero entonces regreso y escucho los gritos. We got her. La tenemos de regreso. Y yo con los electroshocks, y me acuerdo perfecto cómo lo sentía. Y esto que parece en las películas, bueno, sí es cierto. Tin, tin, tin. Yo escuché mi corazón. Y de repente vuelvo a escuchar, we're losing her, o sea, la perdemos, la perdemos. ¿Por qué? Porque ¿qué creen que yo sentí cuando regresé? No, que no Que no querías. quería, Yo no quería estaba regresar. enojadísima, Igual. enojadísima con estos doctores egoístas, porque en mi cabeza era, ¿por qué si por fin vieron todo lo que batallé para dormir? Yo no entendía que me estaba muriendo, yo no entendía eso, pero entonces para mí ese momento de regresar era muchos años después, entendí y me liberaron el expediente médico, donde supe que en ese momento yo estuve muchos minutos con el corazón sin latir y sin respiración, pero lo que pasó es que estuve cerca de 45 minutos que Imagínate. trataron de regresarme y me iba y regresaba Wow. porque yo no quería regresar. Y esto me lo explicaron después, que dijeron, no hay manera de que sobreviviendo a Ana Cecilia no tenga daño cerebral. O sea, dijeron, bueno, está viva, por fin me dejé y dije, bueno, ya no quiero seguir luchando. Aquí Increíble que estoy. nosotros tres debíamos tener daño cerebral y miren. Así es, Ingrid. Porque fíjense que cuando regreso, trato de escribir. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo? Me decían, pues ¿cómo que qué pasó? Pues simplemente estás en el hospital, pero ya estás bien, tú tranquila. Pero ¿dónde estuve? Estás en el hospital. ¿Qué me iban a contestar? Nadie entendía mis preguntas, nadie entendía. Pero luego la mañana siguiente o esa noche, digo, el tiempo no lo tengo claro, pero llega un médico y llegan los doctores, llegan a verme a mis papás, les dijeron, ¿saben qué? El líquido que extrajimos tiene la bacteria de estafilococo dorado. Está gravísima, no creemos que sobreviva, le quedarán 2 o 3 días de vida. Vayan a despedirse de ella. Y yo ya había regresado de allá. Wow. Yo sabía que iba a vivir, pero nadie más lo sabía, ni me dejaban hablarlo. ¿Por qué? Porque te tienen entubada, muy grave. Y entonces llega el doctor, llegan mis hermanos, perdón, están ahí mis papás, y el doctor me pregunta, Ana, estás aquí, aquí está tu familia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y yo les contesto, pues como yo me sentía como Sansón, y dijeron, ven, ya tiene daño cerebral. Y dijeron, pues claro que no es lógico lo que nos está contestando. En vez de decirles, pues más o menos, no, yo les decía, y así les hacía súper bien. Entonces para ellos fue muy confuso. Y a mi esposo le dijeron, arregla los papeles porque está como apellido de soltera, no la vas a poder sacar. Y a los papás, bueno, háblenle a los hermanos, vénganse a despedir, porque no hay manera que sobreviva. O sea, está tan grave que si no le atinamos al antibiótico, tenemos dos opciones. Y si no le empezamos a dar la opción hoy, ya mañana es muy tarde porque está repleta de estafilococo dorado que agarré en el hospital. ¿Por qué se ocultó tanto tiempo esto en el hospital? Porque obviamente en aquel entonces, y yo abogada,
las demandas, la bla, 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 esta parte humana donde obviamente nos atoramos. Y yo ya lo que, ¿se acuerdan de la historia? Yo ya tenía a mi mamá, yo ya estaba con vida, ¿qué voy a andar demandando a nadie? Si me tenían con vida, yo ya estaba de regreso, pero en este plano humano sí nos quedamos atorados a veces en la tragedia, en el momento. Entonces para ellos pues tuvieron esto oculto mucho tiempo hasta que un En amigo, sí, el todo el drama drama, de la exacto, vida. nos quedamos atorados en el drama. Entonces estoy en cuidados intensivos muchos días después de esto. Nadie entendía cómo seguía sobreviviendo, pero fíjense aquí, en muchos momentos estaba mi familia y mi esposo conmigo. Llegaban los doctores a hablar conmigo y me decían, fíjate, Ana Cecilia, que vamos a tener que dejarte otra semana más. Estamos todavía. Y yo les decía, "Ah, no hay problema, está bien". Y me decían los doctores, eres la paciente más paciente que hemos tenido. Cualquier otro empezaría a repelar y yo, no, estoy bien. Mientras que me digan que están sanándome, no hay problema. Y llegaba mi esposo y me decía, oye, es que fíjate que están los doctores aquí, se acercaron conmigo unos abogados, quieren pasar porque pues tienes todo el derecho a demandar, ya tenemos mucho tiempo y pues son miles y miles y miles de dólares. Y le dije, sobre mi cadáver tú vas a demandar. Le dije, ni te atrevas a demandar. Toda esta gente está tratando de mantenerme con vida. Sí, pero es que fíjate cómo voy a pagar esto. Dios provee. Pero le dije, el día que me saques muerta, tú sabrás, pero yo voy a salir de aquí con vida. Necesito que me creas. Y entonces él nada más les decía así por la ventana que no iba a ir, porque yo no quería. Y llegaba un doctor, le decían cosas y luego salían y le decían, ven, queremos hablar contigo. Y yo les decía, no salgas, porque te van a dar malas noticias y tú regresas con cara de muerto. Yo necesito que me creas a mí. Fue todo un proceso, ya para entonces me habían desentubado. Y hubo una noche, fíjense, porque les recuerdo, yo estaba casada, no siempre cuento esta historia completa. Yo ya estaba casada antes de entrar a la cirugía, estuve con mi esposo y en eso yo estaba en un hospital de niños, nunca habían tenido un adulto y yo todos los días devolvía y seguía enferma. Y me preguntan, oye, ¿no será que a lo mejor estás embarazada? Y yo, Ah, ¡ah! Imagínense, dos cirugías ya. La primera larguísima, que duró como 11 horas, y la segunda para sacar el líquido, y yo embarazada. En ese momento me puse a llorar. Y ahí fue un milagro, fue el momento más hermoso. Volteé al cielo y dije, Rafael, ya no puedo más. O sea, imagínate este bebé, por favor, ya, si me vas a sacar de aquí, es ya no puedo, imagínate mi bebé, no quiero saber qué está pasando, necesito que ya me sanes. Bueno, ahí veo dos seres que yo les podría llamar ángeles, pero yo solo vi dos seres de luz, uno por el lado derecho y otro por el lado izquierdo, que empezaron a lavarme, a limpiarme, a ungirme Wow. por completo y me quedé dormida. Me quedé dormida 8, mi hermana estaba ahí, por eso ella es testigo de que yo empecé a ver, pues, ¿qué está pasando? Yo los veía donde habían bajado a sanarme y mi hermana se fue y el día siguiente en la madrugada, estamos hablando de aquel momento en el que no había celulares, llega una enfermera y me dice, Ana, yo dormí 8 horas seguidas y me regreso. Llega una enfermera y me dice, Ana, no estás embarazada, no te preocupes, vamos a tratar de... Y yo así dije, gracias Dios mío, porque ya es un pendiente menos. O sea, claro que me dio paz. Y en la mañana, en la madrugada, llega una enfermera porque yo tenía que estar en un cuarto completamente cerrada porque tenía una infección súper contagiosa. Entonces todos llegaban como robots a verme, imagínate. Olvídate de contacto humano, de nada. Y llegaban los doctores, llegó esta enfermera y me dice, oye Ana, hay una persona que dice que quiere hablar contigo. Dice que le urge. ¿Quieres hablar? Pues sí, pero le digo, yo no tenía ni fuerza de coger el teléfono. Y ahí viene con el cordón, porque pues no había teléfonos celulares, desde la otra oficina, me ponen una cosa para agarrar el teléfono. No lo podía tocar, pero todo cubierto para que ni mi aire le llegara al teléfono. Y entonces me dice, Ana, me pusieron en altavoz, solo quiero decirte que anoche tuve un sueño. Tú vas a vivir, porque yo vi donde dos ángeles bajaron a sanarte
y tú vas a salir de ese hospital. Si yo hubiera podido, salto de la cama y digo, es que yo eso lo viví, y se lo dije, yo ¿Y quién eso era, lo viví quién era ayer. esa persona? ¿Quién era? ¿Quién te sacó? Marta, una amiga que yo tenía, la había visto 2 veces en mi vida y Mm. nunca la volví a ver, nunca supe más de ella. No, no sé qué es de ella, porque la traté de buscar después y nunca la traté de encontrar más bien y nunca la encontré. Y no Era, para sabes mí cómo era fue que, y alguien, un mensajero. no sabes cómo fue que ella te encontró. Ella me encontró porque era conocida de un estudio de Biblia de mi esposo y ella me soñó, lo contactó y le dijo, llámale. Pero yo a ella jamás la volví a ver. Jamás supe, y es más, ni mi esposo la pudo volver a contactar. Sí, son los mensajeros. Son los mensajeros. Entonces de ahí me acuerdo perfecto que el día siguiente, dije, ¿saben qué? Si yo de aquí no salgo, yo tengo que contar mi historia. Y ahí empecé a escribir mi libro en cuidados intensivos, al borde de la muerte. Le dije a la enfermera, esa noche a 2 de la mañana, dije, tráiganme una charola, una libreta y una pluma azul. ¿Por qué azul? No lo sé. Pero entonces imagínense, yo abogada, dijeron, esta mujer nos va a demandar. Está redactando la demanda. Estaban asustadísimos, pero saben, yo lo que quería era que mi hija conociera a su mamá. Y lo que empecé a hacer es empezar a escribir todas las bendiciones de mi vida, todo lo que me había sucedido y empecé a sanar. Bueno, a la semana yo ya había salido del hospital. Y ese era tu parte, y ese era el propósito que el ser te había dicho en el cielo. Así es, no, ahí es donde yo empecé a canalizar, empecé a entender, empecé a escribir y escribir y escribir. Y luego, Francisco, lo que me pasa después de eso, que salgo del hospital, y esta es una historia que la podemos dejar para otra ocasión, todos los dones, por decirlo así, con los que yo he empezado a desarrollar, uno de los más importantes ha sido los sueños. Empecé a tener cualquier cantidad de sueños con seres que ya habían partido, que me daban información que no hay manera de que yo hubiera podido tener más que en un sueño. Y empecé a conectarme con mis abuelos, empecé a conectarme es más, mensajes de personas que conocía muy poco, papás de mis amigas que habían fallecido, mi bisabuelo. Tengo cerca de 100 sueños escritos, porque me levantaba, pero para esto me los callé mucho tiempo, porque obviamente yo me sentía extraña. Decía, pero es que ¿cómo voy a estar hablando con seres? Y aparte les decía a mis papás, es que yo soñé con mi abuela y me decía tal, ay, Ana Cecilia, tú y tus cosas. Entonces, fue muy difícil para mí compartir todo esto, pero durante todos estos años empecé a recibir mensajes de amigos que habían fallecido, mensajes de esposos de mis amigas que habían fallecido, muchos seres que habían fallecido. Y luego empecé a recibir mensajes a través de mis sueños también de personas hoy en día. Entonces eso Si, fue una si de me, las grandes cosas que yo me traje y ahí empecé a entender mi propósito. si me permites, sería una buena idea que se me acaba de ocurrir que deberíamos de abrir un capítulo sobre nuestros talentos. Correcto. Ah, lo haremos en otro episodio, totalmente, Sí. Francisco. Yo quiero dejarlo así porque realmente sí fueron muchos los talentos y la comunicación que empecé a entender. Y empecé, obviamente, Rafael nunca me ha dejado de acompañar. He tenido toda una trayectoria de vida hermosísima en donde empecé a darme cuenta que parte de mi propósito es, eh, Francisco, Ingrid, a no quedarme callada. Empecé a hablar, a compartir, me especialicé justamente en una maestría en educación con consejería. Empecé a hablar con muchísima gente, a hablar del valor de la vida en medio de la adversidad. Y ese es mi mensaje más grande. ¿Qué hacer con lo que sí tienes y dejar de concentrarte en lo que careces? Porque lo que sí tienes es suficiente para ser feliz en esta vida. Y la gente cuestiona los milagros. Bueno, este es un mundo de milagros. Y hoy Aquí tengo debe 60 ser. años, nadie lo entiende, tengo varias cirugías de corazón abierto ya, varias ablaciones, pero estoy convencida que toda esta visualización le ha dado sentido y vida a mi vida y hoy en día tengo muy claro mi proyecto de vida. Ana, ¿y tienes otra experiencia cercana a la muerte que igual que Francisco
nos toca La compartir en vamos a otro dejar para otra episodio. ocasión, claro que Sí, sí. no, es que tenemos este tema nosotros por compartir. Yo Wow. les quiero dar las gracias por esta oportunidad, porque sí hay mucho, mucho que compartir, pero lo importante es que conozcan de dónde venimos, por qué es que estamos en este camino y el camino no se detiene y no se va a detener mientras que estemos con vida, pero que conozcan un poquito de nuestros inicios, de cómo es que en nuestra humanidad, como lo son ustedes, como cada uno de ustedes ha vivido, tenemos historias tan humanas, tan reales, que nos han hecho las personas que somos, porque yo insisto en esto, hemos podido traer lo mejor de los dos mundos para hacer de este espacio lo mejor posible y sobre todo ser felices. Queremos ser felices y vivir la vida al máximo. Y bueno, Correcto. mira, ahí está. Al morir aprendí a vivir. Ahí Así está. es, y es por eso que al morir Este canal se llama así. aprendí a vivir. Uy, Pues no, esto ha muchísimas sido, ¿saben gracias a qué? Antes que nos todos. vayamos, les quiero decir que esta ha sido mi oportunidad de las veces que los he visto hablar a los dos, a Francisco el otro día, a ti hoy, donde realmente nos hemos podido ir más profundo con cada uno y bueno, es un regalo porque la gente está viendo y aprendiendo cosas de Francisco, Ana, y en un futuro seré yo aún más profundas que yo no les había oído compartir en otras entrevistas. Entonces, muchas gracias, Ana, qué regalo tan maravilloso. Gracias a, Gracias. a ti y a ustedes por escucharme. Y no se pierdan el siguiente episodio. Vamos a tener a Ingrid. Va a ser maravilloso también escuchar tu historia. Y ya después de eso, compartiremos, como lo dijo Francisco, nuestros talentos y completaremos un poco de nuestra historia. Pero de veras, gracias por este espacio, Ingrid, Francisco. Y acuérdense que al morir, comencé a vivir. Muchas Pues gracias. gracias a todos por compartir con nosotros. Gracias, Ana Cecilia, por compartir tu experiencia. Y estoy loco por escuchar a Ingrid en nuestra próxima ocasión. No se lo pierdan, por favor. Ahí nos vemos. Hasta Hasta la luego. próxima. Mm.